Hola, soy Orlando Carrillo y hoy les voy a hablar del artículo 1390 bis 11 al artículo 1390 bis 39. Comenzaremos con el artículo 1390 bis 11. La demanda deberá presentarse por escrito y reunirá los requisitos siguientes. Número 1. El juez al que se promueve. Número 2. El nombre y apellidos, denominación o razón social del actor y el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones. Número 3. El nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado y su domicilio. Número 4. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Número 5. Los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tienen a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que haya presenciado los hechos relativos. Asimismo, debe enumerar y narrar los hechos, exponiendo sucintamente con claridad y precisión. 6. Los fundamentos de derecho y clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. Número 7. El valor de lo demandado. Número 8. El ofrecimiento de pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio. Y número 9. La firma del actor o de su representante legítimo. Si estos no supieran o pudieran firmar, podrán su huella digital firmando otra persona en su nombre y a su ruego indicando estas circunstancias. Sigue el artículo 1390 bis 12. Si la demanda fuera obscura o irregular o no cumpliera con alguno de los requisitos que señala el artículo anterior, el juez señalará con toda precisión en qué consisten los efectos de la misma en el proveído, que el efecto se dicte lo que se hará por una sola ocasión. El actor deberá cumplir con la prevención que haga el juez en un plazo máximo de 3 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación, y en caso de no hacerlo transcurrido el término, el juez desechará precisando los puntos de la prevención que no fueron atendidos y pondrá a disposición del interesado todos los documentos originales y copias simples que se haya exhibido con intención de la demanda con la que se haya formado el expediente respectivo. Artículo 1390 bis 13. En los escritos demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista de estas partes, las partes ofrecerán sus pruebas expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que oferenten consideran que demostrarán sus afirmaciones, proporcionando el nombre y apellidos y domicilio de los testigos que hubieran mencionado en los escritos señalados al principio de este párrafo, así como los de sus peritos y la clave de pericial de que se trate con el cuestionario a resolver que deberán rendir durante el juicio, exhibiendo los documentos que tengan en su poder o el escrito sellado mediante el cual haya solicitado los documentos que no tuvieran en su poder en el artículo 1061 de este código. El juez no admitirá pruebas que sean contrarias al derecho o la moral que se haya ofrecido contemporáneamente, salvo que se trate de pruebas supervinientes en términos artículos 1390 bis 49, que se refiere a los hechos no controvertidos o ajenos a la litis, bien sobre hechos posibles o notariamente inverosímiles. Si las partes incumplen los requisitos anteriores, el juez desechará las pruebas. Artículo 1390 bis 14. Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar al demandado, corriéndole traslado con copia de la misma y de los documentos acompañados, a fin que dentro del plazo de 9 días entregue su contestación por escrito. Artículo 1390 bis 15. El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante mandatario o procurador, entregando célula en la que se hará constar la fecha y la hora en la que se entregue la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose el acta de la diligencia a la que se agregará de la cédula entregada, en la que se procurará recabar la información de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. El notificador se identificará ante la persona con la que se entienda la diligencia, requiriendo a ésta para que a su vez se identifique sentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pidiendo
pedir la exhibición de documentos que lo acrediten precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el buscado y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o de cualquier otra existente con el interesado. La cédula se entregará a los parientes, empleados domésticos o del interesado a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. En caso de no encontrarse buscado, después del notificador se haya cerciorado de que ahí lo tienen la persona que debe ser notificada, se expondrá en todos los casos los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará copia simple en la demanda debidamente cortejada, sellada, más en el caso de copias simples con los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento. Artículo 1390 bis 16. Transcurrido el plazo fijado para contestar la demanda y en su caso la reconvención, sin que lo hubiere hecho y sin que medie petición de parte, se procederá en los artículos 1390 bis 20. El juez exterminará escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si el emplazamiento fue practicado al demandado en forma legal. Si el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, mandará reponerlo. Artículo 1390 bis 17. El escrito de contestación se formulará ajustando a los términos previstos para la demanda. Las excepciones que se tengan en cualquiera que sea su naturaleza se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, salvo a las supervinientes del escrito de contestación. Se dará vista a la parte actora por el término de 3 días para que se desahogue la vista de la misma. Artículo 1390 bis 18. El demandado al tiempo de contestar la demanda podrá poner la reconvención. Si se admite por el juez, esta se notificará personalmente a la parte actora para que la conteste en un plazo de 9 días del escrito de la contestación a la reconvención. Se dará vista a la parte contraria por el término de 3 días para que él desahogue la vista de la misma. Si no se admite, el juez publicará únicamente un acuerdo para enterar a la parte que solicitó sobre la reserva del derecho. Si la demanda reconvencional fuera obscura o irregular, el juez señalará con toda precisión en qué consisten los efectos de la misma en el proveído, que al efecto se dicte lo que se hará por una sola ocasión y el promovente deberá cumplir con tal prevención en un plazo máximo de 3 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación, y en caso de no hacerlo transcurrido el término, el juez desechará precisando los puntos de prevención que no fueron atendidos y pondrá a disposición del interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan exhibido con la reconvención, a excepción de la demanda con la que se interponga lo anterior, salvo la acción de reconvención provenga de la misma causa que la acción principal, supuesto en el cual cesará inmediatamente el juicio para que se continúe la vía correspondiente. Artículo 1390 bis 19. El demandado podrá allanarse a la demanda. En este caso, el juez citará a las partes a la audiencia del juicio, que tendrá verificativo en un plazo no mayor de 10 días en la que se dictará sentencia respectiva. Artículo 1390 bis 20. Desahogada la vista de la contestación a la demanda y en su caso de la contestación a la reconvención o transcurridos los plazos para ello, el juez señalará de inmediato la fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la que deberá fijarse dentro de los 10 días siguientes. En el mismo auto, el juez admitirá en su caso las pruebas que fuesen ofrecidas en relación con las excepciones procesales opuestas para que se rindan a más tardar la audiencia preliminar. En caso de no desahogarse las pruebas de la audiencia, se declararán desiertas por causa imputable o oferente. Artículo 1390 bis 21. Es obligación de las partes asistir a la audiencia del procedimiento por sí o a través de sus litigios representantes que gocen de las facultades que se refiere el párrafo tercero del artículo 1069 de este Código, además de contar con facultades expresas para conciliar ante el juez y suscribir, en su caso, el convenio correspondiente.
Artículo 1390 bis 22. Las resoluciones judiciales pronunciadas en la audiencia se tendrán por notificadas en ese mismo acto sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado. Artículo 1390 bis 23. Las audiencias serán presididas por el juez, se desarrollarán oralmente en lo relativo a toda la intervención de quienes participen en ella. Serán publicadas siguiendo en lo que sean aplicables en la regla del artículo 1080 de este código o disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El juez ordenará la práctica de pruebas, dirigirá el debate y exigirá el cumplimiento de las formalidades que correspondan y moderará la difusión. Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles. También podrá limitar el tiempo y número de veces del uso de la palabra a las partes que debieron intervenir, interrumpiendo a quienes hieren uso abusivo de su derecho. El juez contará con amplias facultades disciplinarias para mantener el orden durante el debate y durante audiencias, para lo cual ejercerá el poder del mandato de la fuerza pública e imponer indecisivamente las medidas de apremio que se refiere al artículo 1067 bis de este código. El artículo 1390 bis 24, el juez determinará el inicio y conclusión de cada una de las etapas de la audiencia, con lo que quedan precluidos los derechos procesales que debieron ejercitarse en cada una de ellas. La parte que asistan tardíamente en una audiencia se incorporará al procedimiento en la etapa en la que estén, se encuentren sin perjuicio de la facultad de un juez en materia de conciliación y o mediación. Una vez que los testigos, peritos o partes concluyan su intervención a petición de ellos, podrán ausentarse del recinto oficial cuando el juez lo autorice. Artículo 1390 bis 25. Las audiencias se suspenden por receso, diferimiento o por actualizarse cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 1076, fracción 5 de este código. Durante el desarrollo de audiencias, de estimar lo necesario, el juez podrá decretar recesos con el fin de realizar determinados actos relacionados con el asunto que substancia fijado el momento a la hora de la reanudación de la audiencia. Cuando una audiencia no logre concluirse en la fecha señalada para su celebración, el juez podrá diferirla y debería fijarse en el acto la fecha y hora de su reanudación, salvo que ello resultare materialmente imposible, y ordenar su reanudación cuando resulte pertinente. Artículo 1390 bis 26. Para producir fe, las audiencias se registrarán por medios electrónicos o cualquier otro idóneo juicio. El juez permitirá garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y el acceso a los mismos quienes, de acuerdo a la ley, tuvieron derecho a ella. Al inicio de las audiencias, el secretario del juzgado hará constar oralmente el registro a que se hace referencia en el párrafo anterior, la fecha, hora y lugar de realización, el nombre de los servidores públicos del juzgado y demás personas intervendrán. Las partes y los terceros intervengan en el desarrollo de la audiencia deberán rendir previamente protesta de que se conducirán con verdad. Para tal efecto, el secretario del juzgado les tomará protesta apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes declaran con falsedad. Artículo 1390 bis 27. Al terminar las audiencias se levantarán actas que deberá contener cuando menos el lugar, la fecha del expediente que corresponde, el nombre de quienes intervienen y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron de estar presentes, indicándoles la causa de la ausencia si se conoce. Una relación sucinta del desarrollo de la audiencia, la firma del juez y el secretario. Artículo 1390 bis 28. El secretario del juzgado deberá certificar el medio en donde se encuentre registrada la audiencia respectiva, identificar dicho medio con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse. Artículo 1390 bis 29. Se podrá solicitar copia simple o certificada de las actas o copias en el medio electrónico de los registros que obren en el procedimiento. La deberán ser certificada en los términos del artículo anterior, a costa del litigante y previo el pago correspondiente. Tratándose de copias simples, el juzgado deberá expedir a costa del solicitante sin demora alguna aquellas que se soliciten, bastando que la parte interesada lo realice verbalmente. Artículo 1390 bis 30. La conservación de los registros estará a cargo del juzgado
que los haya generado, lo que deberá contar con el respaldo necesario que se certificará en los términos del artículo 1390 bis 28. Cuando por cualquier causa se dañe el soporte material del registro afectando su contenido, el juez ordenará reemplazarlo por una copia fiel que obtendrá quien la tuviere si no dispone de ella directamente. Artículo 1390 bis 31. En el tribunal estarán disponibles los instrumentos y el personal necesario para que las partes tengan acceso a los registros del procedimiento a fin de conocer su contenido. Artículo 1390 bis 32. La audiencia preliminar tiene por objeto la depuración del procedimiento, la conciliación y o mediación de las partes por conducto del juez, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la fijación de acuerdos probatorios, la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas y la citación para audiencia de juicio. Artículo 1390 bis 33. La audiencia preliminar se llevará a cabo con o sin asistencia de las partes. A quien no acuda sin justa causa calificada por el juez se le impondrá una sanción que no podrá ser inferior de 2.896.10 ni superior a 9.291.69. Monto que se actualizará en los términos del artículo 1253 fracción 6 de este código. Artículo 1390 bis 34. El juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y procederá en su caso a resolver las excepciones procesales con fin de depurar el procedimiento salvo las cuestiones de incompetencia que se tramite conforme a la parte general de este código. Artículo 1390 bis 35. En caso de que resulten improcedentes las excepciones procesales, si no se opone a alguna, el juez procurará la conciliación entre las partes, haciéndoles saber los beneficios de llegar a un convenio, proponiéndoles soluciones. Si los interesados llegan a un convenio, el juez lo aprobará. De plano, si el proceso legalmente y dicho tendrá fuerza de cosa juzgada, en caso de desacuerdo el juez procederá con la audiencia. Las partes no podrán invocar en ninguna etapa procesal el antecedente alguno relacionado con la proposición, disposición, aceptación ni rechazo de la propuesta de conciliación y o mediación. Artículo 1390 bis 36. Durante la audiencia, las partes podrán solicitar conjuntamente al juez la fijación de acuerdos sobre los hechos no controvertidos, los que tendrán como fin establecer que acontecimientos de la litis estén fuera del debate a efecto que las pruebas solo se dirijan a hechos en litigio. Artículo 1390 bis 37. El juez podrá formular proposiciones a las partes para que realicen acuerdos probatorios respecto de aquellas pruebas ofrecidas a efecto de determinar cuáles resultan innecesarias. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo probatorio, el juez procederá a la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, así como la forma en la que se deberá prepararse para su desahogo en la audiencia de juicio, quedando a cargo de las partes su oportuna preparación. Bajo el apercibimiento de no hacerlo, se declararán desiertas de oficio las mismas, por causas imputables al oferente. Las pruebas que ofrezcan las partes solo deberán recibirse cuando estén permitidas por la ley y se refieran a los puntos cuestionados y se cumplan con los demás requisitos que señale este título. La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que deberán presentarse los litigios peritorios. Además, pruebas de que les hayan sido admitidas y solo estimar lo necesario, el juez, en auxilio del oferente, expedirá oficios o citaciones y realizará el nombramiento del perito tercero en discordia, en el entendido en el que serán puestos las disposiciones de la parte oferente de oficios y citaciones respectivas a efecto de que preparen sus pruebas y éstas desahoguen la audiencia del juicio. En el mismo proveído, el juez fijará la fecha para la celebración de la audiencia de juicio, misma que deberá celebrarse dentro del plazo de 40 días siguientes de la emisión de dicho auto. Si en la audiencia preliminar solo se admiten pruebas documentales que no requieran ser preparadas para su desahogo, se podrá conceder la audiencia de juicio en la preliminar para desahogar las documentales respectivas y dictar la sentencia definitivamente en la misma audiencia. Artículo 1390 bis 38. Abierta la audiencia, se procederá el desahogo de las pruebas que se encuentran debidamente preparadas en el orden que el juez estime pertinente. Al efecto, contará con las más amplias facultades como rector
del procedimiento, dejando de recibir las que no encuentren preparadas y haciendo efectivo el apercibimiento realizado al oferente, por lo que en la audiencia no suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de pruebas admitidas, salvo en aquellos casos expresamente determinados en este título o por caso fortuito o de fuerza mayor. En la audiencia solo se concederá el uso de la palabra por una vez a cada una de las partes para formular sus alegatos. Enseguida se declarará el asunto visto y se dedicará de inmediatamente la resolución correspondiente. Artículo 1390 bis 39. El juez expondrá oralmente de forma breve los fundamentos de hecho y derecho que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos. Acto seguido quedará a disposición de las partes copia de la sentencia que se pronuncie por escrito para que estén en la posibilidad de solicitar un plazo máximo de 60 minutos a la aclaración en la misma en términos en el último párrafo del artículo 1390 bis. En caso de que en la fecha y hora fijada para esta audiencia no asistiera el juzgado, ninguna de las partes se hará constar de la copia de la sentencia, queda a disposición de las partes, siendo innecesaria la exposición oral y de lectura en los fundamentos de hecho y derecho que motivaron de la sentencia, así como los respectivos puntos resolutivos. Todo esto a través de una serie de etapas que es la demanda, la contestación, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio y la sentencia. El juicio oral mercantil busca garantizar la celeridad y la transparencia de la administración de justicia, la propuesta y desahogo de pruebas, así como los alegatos finales que se realizan de manera oral, facilitando la interacción directa entre las partes y el juez. Pues con esto nada más se busca que sea más rápido, transparente y claro para el juez. Y pues básicamente es todo. En el juicio oral mercantil lo que se busca es la transparencia y la eficiencia y la rapidez de este juicio. Es lo único que se busca con este juicio. Para mí, por mi parte ha sido todo. Espero volvernos a ver. Bueno, como conclusión sobre el juicio oral mercantil es un procedimiento judicial especializado y diseñado para resolver de manera efectiva y eficiente rápido las controversias comerciales. Este proceso se caracteriza por la manera oral en la que se basa este procedimiento, además de que permite que sea una tramitación más ágil y no sea tan lento como otros juicios.